El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También es una transmisión que se da por el programa Fuente de Vida Víctor Ávila, por el YouTube, por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco y canal 48 Codicer Buenaventura y canal 70 Cable Cauca, Tele Agua Clara Tuluá, canal 32 y Tele Salónica, canal 22, entre otros. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesús Cristo, quien es el que vive y reina para siempre en nuestros corazones. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos aquí. Oramos antes para dar lectura a un pasaje que el Señor coloca siempre en nuestros corazones. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, orientándonos, guiándonos, Señor, para que tu palabra quede, Señor, allá en lo profundo, Señor, del Espíritu de los que escuchan atentamente, porque tú eres el que añade, Señor, a tu iglesia. Gracias, que el Señor los bendiga y los guarde. En nombre de Cristo Jesús vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Gracias, Señor. Filipenses 1, 12. En adelante vamos a leer unos versículos del nombre del Señor. Filipenses 1, 12. Dice el Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo que él está preso, pero en Cristo Jesús. Dice él en el número 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es lo que el Señor quiere en estos tiempos, donde la palabra de Dios debe de correr abundantemente, ya que los tiempos son malos. Cada día vemos nosotros acontecimientos y hechos que van ocurriendo en el mundo entero, y si nosotros los llevamos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Y el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje lo que es
la vida verdaderamente en Cristo Jesús, ya que todos nosotros estamos expuestos a las aflicciones del mundo, pero el Señor siempre nos da ese ánimo. No temáis, siempre estuve con Moisés, con Abraham, con Isaac. Dice Isaías 41, 10, 13 y 14, dice que Él siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y es lo que nosotros venimos a pregonar, es el anuncio del Evangelio, para que tú que estás allí, quizás por primera vez, la palabra de Dios es la que la transforma, es la que cambia, es la que redarguye. El Señor es el que añade a su iglesia, dice Hechos de los Apóstoles 2:47. No somos nosotros, solamente nosotros traemos su mensaje y su palabra, porque Él coloca en el espíritu de nuestra mente lo que debemos nosotros hablar, lo que debemos nosotros decir en su momento. Dice la palabra de Dios en el 1:12, dice: porque quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando estamos nosotros en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, nos suceden toda clase de eventos y situaciones, o por enfermedad, o situaciones económicas, o problemas en las familias. Y si nosotros nos miramos con los ojos espirituales todas estas situaciones, nos damos cuenta de que es para el crecimiento que cada uno de nosotros necesitamos cuando vivimos en Cristo Jesús. Entonces Pablo, a pesar de todos los eventos y los peligros en los cuales él pasaba continuamente, todo eso redundaba más en el crecimiento del Evangelio. Y el Evangelio ya sabemos que es el poder de Dios para todo aquel que cree, ¿sí? Y es lo que el Señor viene ahora a anunciar a nosotros, para que esa palabra corra, ¿sí? Ya no por contienda ni por pelea, sino voluntariamente, porque hemos creído, dice el apóstol Pablo, porque hay algunos, dice el 15, que predican a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, ¿sí? Nosotros tenemos esa buena voluntad porque nos hemos arrepentido, porque hemos creído en su palabra, porque somos participantes del poder de Dios, somos testigos, ¿sí?, de que el Señor ha actuado en nuestras vidas, porque nosotros estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados, pero a través de la figura de la muerte de Cristo allí en la cruz, y que nos dejó a nosotros ese Consolador que es su Santo Espíritu, es el que nos guía hoy para llevar siempre ese mensaje de esperanza, de fortalecimiento, de ánimo, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son cada día más duros. Vamos viendo nosotros hechos totalmente terribles a nivel mundial, cuando hay con actos de guerra, ¿sí? Hay también fenómenos naturales como terremotos, temblores, tsunamis, y todas estas son cosas que aparentemente dice uno suceden lejos, pero no, muchas veces nos toca cerca a nuestro territorio y nos damos cuenta de las dificultades y los problemas que pasan la gente cuando son víctimas de una catástrofe, o son víctimas de la violencia, o víctimas del secuestro. Son hechos totalmente graves delante del Señor, pero nosotros en Cristo lo vemos es para que nosotros nos fortalezcamos cada día más y más y estemos firmes, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Dice el 13 que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, porque nosotros estábamos, antes era prisioneros atados a la voluntad
de nuestro padre. Dice Juan 8:44 que nuestro padre, el diablo, lo que el mundo mandaba, eso hacíamos. Y hoy en día, la gran mayoría de las personas que no han recibido, que no han querido creer en ese poder de Dios, están guiados por vuestro padre, el diablo, como dice Juan 8:44, ¿sí? El que está en el mundo. Y cuando conocemos el Dios verdadero, nos damos cuenta dónde era que estábamos nosotros, donde a lo malo le llamábamos bueno, a lo bueno malo, a lo negro blanco y a lo agrio dulce. Todo lo cambiábamos porque era para nuestra propia conveniencia. Hoy en Cristo Jesús sabemos que el Dios del cielo es el que nos guía, y entonces ya somos libres de la esclavitud que el mundo ofrece. Hoy vemos nosotros que está sucediendo a nivel mundial todo lo que es la esclavitud a través de los avances de la ciencia, que son necesarias, pero cuando las tomamos para bien. Pero hoy en día vemos el avance de la ciencia a través de la inteligencia artificial, a través de la robótica, a través del humanismo, a través de tantos cambios que vamos viendo a nivel científico, pero no tienen el fundamento en la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos con este fundamento que es Cristo en nuestros corazones, vamos a ser presa fácil de todos estos eventos y toda esta corriente que el mundo ofrece. Entonces, ya no estamos nosotros allí en esclavitud, ya salimos nosotros, somos libres, ya quedamos presos, pero a Cristo Jesús, y ya hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque Él nos dejó esta palabra bendita a través de las Sagradas Escrituras, donde están todas las leyes éticas y morales para que a nosotros nos vaya bien mientras estamos en el transcurso por este desierto, que es el paso que vamos dando nosotros en este mundo hasta que nos presentemos delante de Él. Dice el 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Sí ves? Cuando lo vemos desde el punto de vista material, vamos a ser nosotros objeto de burlas, porque hemos tomado el camino verdadero, porque nos hemos salido de allí, de esa esclavitud donde estábamos, y ahora somos presos en Cristo Jesús. Dice el 17, pero ahora los otros es por amor. Nosotros por amor traemos la palabra del Señor, porque es lo que Él nos ha enseñado y lo que se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, dice el apóstol Pablo, así nosotros que hemos creído, que nos hemos arrepentido, que estamos andando conforme a su santa voluntad, ya no la nuestra, es en defensa del Evangelio, que eso es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16, ¿sí? Que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para todo el que cree. Todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y después al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Y es la condición en la cual nosotros hoy que hemos creído, ya comenzamos nosotros a vivir es por esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos los ojos puestos en nuestro Creador ante tanta dificultad y tanto problema que se va presentando en el mundo a nuestro alrededor. Nosotros debemos de estar siempre gozosos en la paz de Cristo, es la verdadera paz que nos ofrece, para no dejarnos amedrentar por los conflictos, los problemas de afuera, porque ahí vienen los temores, adentro temores. Cuando los conflictos de afuera le colocamos el 100% de nuestros sentidos, nos van a afectar la parte interna, la parte espiritual, y es lo que el Señor no quiere. Quiere es que debamos nosotros tener ese ejercicio corporal, porque ya nos ha dicho el Señor de que el ejercicio material para nada aprovecha, porque por mucho que te ejercitas, por mucho que haces
la gimnasia a diario, con todo, cuando pasan los años, al final de la jornada, de nada te van a servir porque tienes que presentarte ante el tribunal de Cristo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros llenos de la palabra del Señor. Tenemos que ejercitarnos, es en la palabra, porque es en la piedad, que es el conocimiento verdadero y total de nuestro Señor Jesús Cristo, del Dios verdadero. Entonces, hoy quiere el Todopoderoso para que comprendas de que solamente debemos estar prisioneros a Cristo para poder nosotros vencer todos los obstáculos y todas las necesidades que se van presentando a nuestro alrededor, nuestros hogares, nuestras casas, ¿sí? Cuando hay fallecimientos, hay dolor, hay miedo, hay temor, hay angustia, pero son hechos que sabemos que deben de pasar, y lo que debemos de hacer es tomarlo para el fortalecimiento de nuestra vida, de que nosotros ya vivimos es para Cristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hay que darles gracias al Señor, porque el Señor es el que nos ilumina con su luz poderosa. Esta nos guía al poder del monte santo, de las alturas, para que nosotros podamos tener esta parte espiritual, esta parte de la luz que podemos nosotros avanzar y podemos crecer con esa luz y perfeccionándonos y buscando la perfección en esta parte espiritual, porque la carne es débil, dice el Señor, y hay veces no nos fortalecemos mucho más y mejor es en la fe, dice el Señor, y el autor de la fe es Cristo. Entonces nosotros al venir a la palabra venimos al Señor, y el Señor es el Espíritu, y esa palabra que nos da espiritual son espíritu y es vida, y nos fortalece para nosotros poder soportar todas estas cosas que son aflicciones y son temporales, pasajeras, pero que nos parecen eternas, porque venimos a ser probados de una manera u otra. Vamos caminando por este valle donde hay lágrimas, hay muerte, hay muchas cosas que nos diezman la vida y nos hacen a nosotros sufrir y padecer, pero son temporales todas estas cosas. Está diciendo el apóstol Pablo que vamos a tener en el peregrinar, porque somos extranjeros en este lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como está diciendo el apóstol Pablo hoy, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque hemos pasado de ese estado terrenal a espiritual. No nos hemos quedado en una sola parte, en las cosas mundanas y terrenales, las cosas que el hombre se preocupa por las cosas pasajeras, que se acaban, las añadiduras, más nos preocupamos también es por verdaderamente un día estar en la presencia del Dios viviente, y que sea más las cosas buenas y malas cuando el Señor vaya a pesar nuestro espíritu, porque somos seres espirituales con alma y cuerpo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses que anunciamos a Cristo, ¿ya? Muchos anuncian a Cristo, pero el apóstol Pablo habla del amor. El apóstol Pablo habla del amor. Por amor, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces nosotros debemos de gozarnos es en verdaderamente predicar la palabra del Señor, el anuncio del Señor, para que muchos se despierten, porque la palabra no vuelve vacía y da fruto a su tiempo. Nosotros solamente somos, dice el Señor, embajadores del reino de los cielos, y tenemos que anunciar ese reino de los cielos, que llegó Cristo y venció el pecado y la muerte y resucitó. Ese Dios viviente es que predicamos, ese Dios vivo, en el cual nosotros podemos un día
partir de este lugar y estar en la presencia del Señor. Entonces dice que el amor y la palabra de Dios en el libro de los Corintios, dice aquí, 1 Corintios 13, 4 y 8, ¿qué nos dice? 1 Corintios 4, 13 y 8 dice, la preeminencia del amor, no está hablando el apóstol Pablo, que es lo más grandioso que nosotros debemos de tener, porque el Señor mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, que es lo más difícil, dice el Señor, como cuando el samaritano, que Él fue el que verdaderamente es Cristo, que viene a nuestras vidas y no nos deja tirados, sino que nos levanta del polvo de esta tierra para que nosotros podamos vencer las aflicciones, los padecimientos que vamos a tener, los sufrimientos, y sobre todo cuando nosotros no hemos llegado verdaderamente a esa parte de esa fortaleza espiritual, nuestra vida, nuestra alma es débil y está pegada más a lo bajo que a lo alto. Entonces vamos a tener nosotros aflicciones y no las podemos vencer sino con el poder del Señor que resucitó. Entonces cuando nosotros resucitamos y ponemos la mira en las cosas del Señor, son más espirituales, más altas, más poderosas para vencer esta parte terrenal que nos agobia, que nos aflige, que nos oprime, que nos causa dolor, angustia, tristezas. De todas estas cosas nos salvará el Señor. Dice el 4:8 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo esto que nosotros anunciamos un día va a pasar, pero el amor nunca deja de ser, porque ese perfecto amor echa fuera todo temor, y ese perfecto amor es nuestro Señor Jesucristo, que debe morar en abundancia en nuestra vida, para que nosotros venzamos todas estas cosas que van a probarnos a nosotros, para que no nos robe la fe, que es buscar de ese poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo hoy, en la palabra de Dios, gloria a Dios, que nos está diciendo ahí mismo en Filipenses, que habla, Filipenses, para mí el vivir es Cristo, dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Perdón, el 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que sea ese poder de vencer esta parte de este cuerpo de pecado. Solamente lo podemos vencer a través del Señor Jesucristo, que venció el pecado y la muerte. Entonces, nada nos puede a nosotros avergonzar, dice el apóstol Pablo, si nosotros tenemos esta parte espiritual, ¿ya? Esta parte divina que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo, dice el Señor, ¿ya? Nuestra vida, la verdad, el camino, todo está, esa carga sobre Él, que tiene cuidado de todos nosotros, dice, en mi cuerpo y por vida o por muerte, porque nuestra parte débil de nosotros es el cuerpo, la parte del atrio, el lugar santo en nuestra mente, que ha sido lavada con la sangre del Cordero, inmolado por los pecados, y quitó toda tiniebla y todo entenebrecimiento de nuestro corazón, ¿ya? Porque el Señor nos sacudió el polvo de la tierra, eso es lo que teníamos nuestra alma, solamente una parte baja, y ya nos conectó al Espíritu. Entonces ya estamos completos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro anhelo es volver otra vez un día al Padre Dios. Un día volvemos al arca, como cuando salió
la paloma, que es la figura del espíritu, y el cuervo no volvió porque fue engañado por las cosas bajas, terrenales, almáticas, primer estado del hombre, que solamente alimentaba su mente, su espíritu, de cosas terrenales, y fue engañado a esa imagen y semejanza de Dios, el cual Cristo nos la devolvió. Al morir en la cruz, nos redimió de esta maldición y nos volvió el espíritu, porque nosotros estábamos incomunicados, muertos en delitos y pecados, pero en Cristo nos volvió a meter los datos de Dios y tener ese gozo del Señor que es completo. Entonces dice el apóstol Pablo: conforme mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Ya? Entonces ya hay dos partes, vida o muerte, pero nosotros tenemos la vida, que es Cristo Jesús, y nosotros anhelamos un día, al partir, volver otra vez a la vida, volver otra vez al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escogeré, porque de ambas cosas estoy puesto de entrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero sin embargo, en esta parte débil de la carne podemos soportar muchas aflicciones y oprobios, pero lo tenemos que soportar con el Señor. Pero ya nosotros tenemos ese cordón de plata, esa parte espiritual, y ese oro que es la parte de Dios, para nosotros volver otra vez un día al Padre. Entonces hay muchas personas que están débiles en la fe, y nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos condenar, nosotros no podemos señalar, porque Cristo no vino a condenar, vino a salvarnos de esta parte débil, el cual estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y nos sacudió el polvo de la tierra, porque el enemigo nos oprimía, nos angustiaba, nos afligía y nos atormentaba, porque él se alimenta de eso, del polvo de la tierra. Pero nos hemos sacudido, dice el apóstol Pablo, y tanto en nuestra parte débil del cuerpo o nuestra parte gozosa, que es en el espíritu, nos gozamos ya en el Señor, a pesar de dificultades, problemas, necesidades, aflicciones, oprobios. Pues eso es secundario si tenemos esa parte vivificada del Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice en Romanos, gloria a Dios por esta parte que nos da Romanos 14, dice 7, los débiles en la fe, porque para eso se predica y se anuncia el reino de Dios, y el pan se echa sobre las aguas, sobre los espíritus que están esclavos de cosas bajas, temporales, y no pueden sacudirse de ahí. Romanos 7 dice: el bien está en mí, pero no el hacerlo, no lo puedo hacer porque estoy débil en la fe. Entonces el bien no lo podemos hacer si no nos fortalecemos en Cristo. Si estamos en Cristo Jesús, ya podemos vencer con el bien la parte tiniebla negativa donde nosotros vivíamos, morábamos en esa parte de la esclavitud, donde éramos esclavos de muchas cosas. Éramos esclavos del sexo, de la fornicación, del adulterio, del alcohol, de la prostitución. Hay mucha gente esclava, de ahí no puede salir, porque el bien no está fortalecido y ni ha querido venir, y se queda en ese estado bajo terrenal y no acepta la redención que es en Cristo Jesús, que venció el pecado y la muerte y resucitó para darnos la ley del espíritu de vida. Y ninguna condenación, Romanos 8, está en esa ley del espíritu de vida, ninguna vamos a tener, porque ya nos hemos sacudido por el poder de Dios de esa parte débil. Entonces dice los débiles en la fe, 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Ya? Ninguno vive para sí ni muere para sí. ¿Ya? Ninguno vive para sí.
¿ya? Todo lo que hacemos ya nosotros ya es con esa luz del Señor, para nosotros no desagradar al prójimo y agradar a Dios con esa fe. Pues 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ese es ganancia. En Cristo todo es ganancia ya. ¿Ya? Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es lo que ha ganado Cristo por nosotros, porque pagó un precio de sangre y nos redimió y nos volvió a la vida otra vez de nuevo, porque nosotros éramos desobedientes y habíamos muerto, estábamos en un estado horizontal. Y el Señor dice que ya hizo esa obra redentora en nuestras vidas y por lo tanto nosotros nos gozamos, dice el apóstol Pablo, en nuestra parte débil, que tanto nos oprimía o nos afligía porque no podíamos salir de ese estado de esclavitud, y Cristo nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos ha hecho libre de un poco de cosas malas que le decíamos que eran buenas. Un poco de cosas malas que le decíamos que eran buenas. Robar, matar. Como Caín mató a Abel, hijos de Caín, que hay muchos haciendo fosas, secuestrando, todo lo que estamos viendo, hijos de Caín, solamente muerte. Pero hay que darle gloria a Dios porque Cristo murió y lo mataron, pero resucitó. No se quedó muerto, resucitó por el poder, la supereminente poder de la fuerza del Espíritu, lo levantó y venció el pecado y la muerte y esta parte terrenal. Cristo resucitó y venció el pecado y la muerte, y era imposible que fuera retenido por la muerte. Entonces tenemos un Dios viviente en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor, porque Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó. Amén. Cristo murió, pero no se quedó en el Hades ni en el Seol. ¿Ya? Nosotros un día nos van a meter al Hades o al Seol, el lugar de los muertos, pero nosotros esperamos su venida y juntamente con Él van a venir los que han muerto en Cristo, y los que hayan quedado van a ser resucitados, que somos todos nosotros, porque tenemos la esperanza viva. Nosotros tenemos esa fe, andamos por fe, no por vista. Nuestra fe es fuerte, porque el autor y consumador de la fe es Cristo, y Dios mismo en nuestras vidas. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor es Señor de los que se han ido y los que viven. Él es el Señor, Él es el Señor de la vida. Cristo es la vida. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque sea que vivamos, dice la palabra de Dios, o que muramos, somos del Señor. ¿Ya? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces, no podemos juzgar, no podemos condenar, no podemos pasarnos por delante de nuestros hermanos que están débiles en la fe, porque ellos todos tenemos que darle cuenta a Dios, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando esta morada terrestre va a desaparecer, pues todos, cada uno de nosotros, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque en la parte espiritual, nuestro peso espiritual ha sido mejor que nuestro peso terrenal natural, porque Cristo nos ayuda a que nosotros crezcamos en nuestra parte espiritual viniendo a Él, que es la palabra de Dios, el verbo. En nuestra vida débil, el verbo. Entonces tenemos que fortalecernos, dice el Señor, porque el Señor murió por todos. Entonces no nos podemos nosotros jactar de que tenemos al Señor, porque el Señor es Dios de todos y reina sobre todos. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado el Señor hoy sobre Filipenses,
donde dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pasamos de muerte a vida, solamente somos probados en esta parte terrenal y por eso tenemos que activar la fe, que ya Cristo nos la dio. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis cargados debido a esta parte baja terrenal del mundo, que es una pesada carga, donde nos quita la vida, porque nos roba la vida, porque nos diezma, nos roba el alma, las fuerzas bajas de las tinieblas, y nosotros no podemos dejarnos robar ya con Cristo, ya el alma, que es nuestra parte grande que Dios nos ha regalado, que es nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual, fortalecida en el Señor y el poder de su fuerza, que es la palabra de Dios, para que nosotros, cuando terminemos esta parte terrenal de prueba, que es temporal, somos advenizos, somos pasajeros, podamos volver otra vez, como dice el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Porque nosotros, Cristo venció la muerte, el pecado, y nos redimió, y vivimos en el gozo del Señor que nos fortalece. Amén. Amén, gloria a Dios. Es evidente que el apóstol Pablo nos enseña a través de estos pasajes lo que es nosotros fortalecernos en Cristo Jesús, en este y todos los tiempos que están pasando, que estamos viviendo. Dice allí en el 1:3 del mismo Filipenses, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y es lo que cada uno de nosotros que hemos creído, que nos hemos arrepentido, que estamos andando en el andar y en el caminar de Cristo Jesús, estamos rogando siempre los unos por los otros, porque sabemos, nos hablaba el Señor allí, de los que son débiles en la fe, no quieren creer, no quieren entender de que nosotros somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Tenemos vida es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando el ser humano perece, el Espíritu sale y vuelve a Dios, que se lo dio. Ahí va a rendir cuentas. Si mientras estuvo en la carne, creyó, se arrepintió, creyó en el Evangelio, ahí es donde Dios va a juzgar. Ahí es donde viene la segunda muerte, porque la primera la vamos a tener todos, creamos o no creamos, seas cristiano o no cristiano, todos vamos a perecer. Pero la segunda muerte es peor, porque Dios da la oportunidad en el paso por este mundo de que lo busquemos a Él a través de su palabra, para que todas las cosas salgan a bien mientras estamos en esta carne, porque los tiempos son malos. Entonces dice Pablo que da gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, así como nosotros nos acordamos de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros parientes, así también nosotros nos acordamos a quienes se les ha llevado la palabra de Dios y no han querido entender, no han querido comprender de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que ese Espíritu de Dios no está allí cuando no crees. El Espíritu no está allí, entonces va a estar nomás el alma dándole órdenes al cuerpo a hacer y deshacer lo que muchas cosas son negativas delante del Señor. Entonces Dios quiere es que te arrepientas verdaderamente y podamos nosotros estar orando los unos por los otros, porque todos necesitamos del poder de Dios para levantarnos en estos tiempos difíciles. Dice el 1:4, que siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ese siente el amor grande que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia de Filipos, donde él continuaba orando continuamente, así no estuviera presente en forma carnal, material, pero él estaba siempre en el Espíritu, porque sabía dónde había comenzado, y él ahora estaba a las prisiones, pero estaba preso a Cristo. Entonces
Él sabe todo lo que se sufre estando en la carne, ¿sí? Porque todo lo queremos solucionar en nuestras propias fuerzas y nos desgastamos y sufrimos y lloramos y estamos malhallando por todo, estamos renegando, estamos quejándonos por todo. Pero cuando llega esa nueva vida en Cristo, todas esas cosas pasan a segundo plano porque nosotros ya tenemos un fortalecimiento espiritual que el Dios del cielo nos va dando a través de su palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, y es lo que quiere el Señor hoy, que tú comiences a andar esa nueva vida en Cristo y comiences a notar, dice la palabra de Dios, se nota una diferencia en el libro de los, eso 11, ¿no? Hay una diferencia entre los que creen y los que no creen. Hay un pasaje allí, creo que eso 11, ¿sí? Eso 11, 7. Vamos a leerlo para recordar que el Señor nos recuerda de que hay una diferencia cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, o cuando no hemos creído, cuando no hemos entendido, cuando estamos andando en la carne continuamente, sin atender la parte espiritual que el Dios del cielo nos ofrece, porque Cristo es espíritu, y ese espíritu es el que quiere que viva en cada uno de nosotros. Dice 1:7, el 11, Éxodo 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Dios del cielo hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Están esas dos partes. En el Antiguo Testamento, el Egipto representa totalmente el mundo e Israel representa la parte espiritual, el pueblo a que el Señor escogió para desde allí, como un pueblo pequeño, insignificante, para ir desde ahí mostrarnos a nosotros lo que es depender única y exclusivamente del Señor. No es de cantidades, las guerras y las batallas no es con espada, sino con su Santo Espíritu, nos enseñan muchos pasajes, y es lo que el Señor quiere que tú aprendas hoy, que vivir la vida en Cristo es mucho mejor que estar sin Él, sin creer. Entonces, las aflicciones que todo mundo vamos a padecer son más pasajeras cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos andando en ese caminar y en ese andar en Cristo, porque esa es la nueva vida en Cristo. Dice Pablo, nos está diciendo ahí Filipenses, que esto es ganancia, vivir en Cristo es ganancia, y quiere que tengas en cuenta ese paso fundamental de que esa diferencia se nota, y la vas a notar únicamente cuando te arrepientas, cuando comiences a andar conforme a la vida en Cristo, ¿sí? Hoy puedes estar allí débiles en la fe porque no crees, ni siquiera de pronto sabías que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque muchas veces la gente y el mundo entero tiene una fe pero terrenal, ¿sí? Tienen la fe de que me voy a ganar un carro, ¿sí? O que me voy a ganar la lotería, no. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible, con lo que no se ve. Ahí es donde está la verdadera fe bíblica que Dios quiere que tengamos todos, y para poder comenzar esa vida nueva en Cristo que Pablo nos ofrece. Por eso él oraba continuamente por esa iglesia de Filipos, porque era donde él había comenzado ese andar y ese caminar de esa nueva vida cuando fue tumbado, en su momento fue tumbado de ahí el caballo, del poder terrenal que tenía. Fue tumbado, dice Hechos de los Apóstoles, que fue tumbado de allí del caballo, y vino a conocer con quién era que estaba peleando, con quién era que estaba luchando, ¿sí? Estaba dando cosas contra el aguijón, cosas contra el poder de Dios. Así
le pasa a todo aquel que no ha querido arrepentirse, que está viendo los hechos que están sucediendo en el mundo entero a través del avance de la ciencia, a través de las guerras o conatos de guerra que se van sucediendo, y no quieren entender que hay un poder de Dios, que hay una nueva vida que Él nos ofrece, que es en Cristo Jesús, para poder nosotros estar echando fuera toda esta clase de miedos y temores y angustias que la corriente del mundo nos está ofreciendo continuamente. ¿Y quién es el que está allí metido? Nuestro adversario, ese espíritu contrario llamado diablo o Satanás, como le quieras llamar, que son títulos que le dan a Lucifer, que es el verdadero enemigo en el cual nosotros tenemos. Pero hoy la nueva vida en Cristo nos da ánimo, que es mejor estar prisionero a Cristo que estar prisionero al mundo, a la esclavitud, a lo que el mundo te manda. Ahí vas a perecer si no te arrepientes. Dios quiere que cambies, te arrepientas y comiences a notar y vivir una nueva vida en Cristo, que es el que lo puede todo. Amén. Gloria a Dios. Solamente podemos ser más que vencedores, pero con el Señor, porque el Señor venció toda adversidad, toda oposición, toda mentira, todo engaño. Y el Señor no quiere que tengamos pacto con la muerte, creer en el engaño, en la mentira. Y por eso tenemos que venir a la palabra, al Evangelio, para que no erremos. Vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras. Estamos llenos de errores y Dios nos va afirmando, nos va iluminando, va despertando nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual, para poder alabarlo y adorarlo y creerle a Él. Por eso se anuncia. Oh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la palabra de Dios en Isaías 53. Entonces, el anuncio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, el espíritu, es completa, que es Dios en nuestras vidas, en nuestra parte débil, que nos habla hoy, que si estamos débiles en la fe, pues vamos a tener aflicciones, y el Señor es el único que nos puede sacar de esas aflicciones, porque la fe vence al mundo. Cristo ya la venció, la fe en Cristo. Dice la palabra de Dios que nos está hablando hoy el apóstol Pablo, que nosotros tenemos vida en abundancia en este lugar, temporal, terrenal, y vida eterna. La vida presente y la porvenir, nuestro futuro y nuestro porvenir, lo que viene es Cristo. O sea, vamos a ser levantados un día. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que tanto le teme las personas ya por no tener esa parte vivificante de nuestro Señor, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Todo es ganancia en el Señor, en esta vida presente y la porvenir. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? No es en vano, porque el que da el crecimiento es el Señor. El Señor es el Espíritu, pero tenemos que gozarnos, deleitarnos en el Señor, a pesar de las aflicciones, a pesar de tanto sufrimiento y padecimiento que hay en los momentos difíciles de nuestra vida, como es el partir de un ser querido. Yo con esta parte de 2 Corintios 1, le oro al Señor por mi esposa, que ha perdido a su madre, ha partido de esta parte terrenal, pero tenemos esperanza de que pasamos de muerte a vida. Hoy el Señor nos está diciendo
todas estas cosas que son ganancias. Dice, segunda de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nosotros, los únicos que nos consuela es el Señor. El Salmo 27 dice, si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. Y Dios no es Dios de hombres para mentir, es un Dios viviente que Él cumple sus promesas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vamos a tener tribulaciones, muchas tribulaciones tendremos en este mundo, cuando no es una cosa es otra, o pueden llegar seguidas. Y si no tenemos a Cristo, ¿quién nos va a levantar? Porque Cristo se levantó del polvo de la tierra y juntamente con Él hemos sido levantados, para que el golpe no sea fuerte o bajo y nos vamos a quedar ahí en la angustia, en la tristeza, en la desesperación. Pasan, dice que todo esto pasa, los vientos y las tempestades pasan y hay un nuevo día, un nuevo amanecer, pero con el Señor tenemos esperanza, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, cuando hemos pasado nosotros por estas aflicciones, podemos nosotros llevar consolación al que está débil en la fe. Para eso el Señor nos prepara como embajadores espirituales en esta parte terrenal, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, hay que darle gracias al Señor, Padre, porque pedimos esa consolación para nuestra familia, la familia, Señor, Escarpeta, Señor, en estos tiempos de tribulación que han tenido. Señor, tú los levantes, porque el apóstol Pablo dice que todo en Cristo es ganancia, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado, que haya consolación, Padre, para las familias, Señor, que están atribuladas, angustiadas, afligidas, que se fortalezcan en la fe. Padre Santo, el débil diga fuerte soy, y la torre fuerte es Cristo, a él correrá el justo, y levantado será, Señor. Padre, que haya consolación de parte del Dios de los espíritus, Señor, nuestro Creador y nuestro Hacedor. Por eso alzamos los ojos a los montes, donde viene nuestro socorro, y nos acercamos confiadamente a ese trono de la gracia que nos has dado de misericordia y perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, de perdonar todos nuestros pecados y redimirnos de las maldiciones, Señor. Gracias te damos, Señor, que haya consolación en Cristo, son benditas todas las familias de la tierra. Cree en el Señor Jesús Cristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Muchas gracias te damos, y que no desmayemos en el trabajo del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Bendiciones.